masterclass que íbamos a... lo primero, bueno, como aviso yo probablemente por los auriculares, os avisamos que estamos grabando la sesión con el objetivo básicamente de poder difundirla después, ¿no? Y poder pues llegar a más personas, ¿no? No solo en online, sino a través de diferentes momentos, ¿no? A partir de hoy, ¿no? Bueno, lo que os decía, la masterclass de hoy trata sobre ciberseguridad para todos, ¿no? El título es Creando software de alta resistencia a los hackers, ¿no? Entonces, bueno, yo creo que el tema de la ciberseguridad es un tema de relevancia, ¿no? Creo que todos estamos cada vez más concienciados de la importancia de protegerse digitalmente y, bueno, pues creemos que es un tema de mucho interés para toda la sociedad en general y para los seguros en particular. Me voy a presentar y voy a presentar también a mi compañera. Yo soy Óscar Paz, director general de Insurtech Community Hub, y conmigo está Isabel Orejana, nuestra directora de comunicación y marketing también de Insurtech Community Hub. Y bueno, daros la bienvenida. Muchos de vosotros probablemente ya habéis asistido a algún encuentro nuestro, bien sea virtual o físico, pero bueno, seguro que hay más personas que es la primera vez, ¿no? Entonces, bueno, pues para ella sobre todo es un poco la presentación esta de estos primeros minutos por explicaros un poquito lo que hacemos desde el Hub. La parte más importante va a ser evidentemente la masterclass. Voy a aprovechar a presentaros a los ponentes que hoy tenemos. En primer lugar, a Carlos Cuesta, que es CTO y Technical Lead en Defandel, ingeniero de software y desarrollador senior con más de 35 años de experiencia, tanto en desarrollo a medida como de producto. Así que muchas gracias, Carlos, por acompañarnos hoy. Tenemos otro Carlos Cilleruelo, en este caso el doctor Carlos Cilleruelo, porque él es doctor además por la Universidad de Alcalá y profesor asociado también, y además es CEO y cofundador de Byron Labs. Así que muchas gracias, Carlos, y bienvenido. Nada, gracias a ti, Óscar. Gracias. Y por último, y por supuesto no menos importante, Juan Ángel López, especialista en ciberseguridad también en Byron Labs, e ingeniero de software en Defandel, profesor asociado en la Universidad de Alcalá en Ciencias de la Computación. O sea que también bienvenido, Juan Ángel. Y, muchas gracias. Bueno, pues gracias a los tres por estar aquí. Como os decía, nada, voy a dar unas pinceladas de lo que hacemos desde el Hub, sobre todo para contextualizar un poco también para aquellas personas que es la primera vez que asistís a un evento nuestro. Y bueno, básicamente desde el Hub realizamos una actividad durante todo el año, ¿no? Diferentes iniciativas, pero lo más importante es el ecosistema que poco a poco vamos formando, ¿no? Como veis, tenemos un ecosistema de unos 120 miembros provenientes de 120 países, y como veis aquí un poco la distribución geográfica, y lo más importante de un ecosistema siempre es la diversidad, ¿no? Y aquí veis pues, que tenemos miembros de todas las naturalezas, aseguradoras, mediadores, consultoras, startups, scale-ups, asociaciones de corredores, inversores. Bueno, como estáis viendo en la diapositiva, es mucha la diversidad y además hoy entre los asistentes pues os encontráis personas precisamente de muy diferentes perfiles, y esa es precisamente la riqueza de un ecosistema, es esa diversidad. También tenemos acuerdos con otros ecosistemas que están surgiendo similares a nosotros, porque nosotros somos un ecosistema que tenemos base en Madrid física, pero nos dirigimos a toda la comunidad latinoamericana o iberoamericana. Comunicamos en castellano principalmente, pero sí que es cierto que también tenemos acuerdos con otros hubs muy similares a nosotros, pues que nos hacen llegar a diferentes latitudes, países, ¿no? Regiones, ¿no? Y aquí veis Chile, México, Argentina, en Múnich, Suiza, Francia, bueno, diferentes asociaciones que hacen que cualquier iniciativa pues tenga, digamos así, una vía de llegada más rápida a otros países, ¿no? También tenemos acuerdos no solo con hubs de Insurtech, como habéis visto en la slide anterior, sino también con otros hubs que no necesariamente tienen que ser de Insurtech, que aquí veis, ¿no? Pues que tenemos acuerdos con otros hubs especializados en otros temas, en otros ámbitos, como Barcelona Health Hub, que solo con su nombre pues nos podemos imaginar dónde está y a qué se dedica, ¿no? Con EO Madrid, que es una asociación de alto impacto, de emprendedores de alto impacto, de inversores y de empresarios que se reúne mensualmente en Madrid y que desarrolla diferentes iniciativas en Madrid, y que también tenemos un acuerdo con ellos. Y API Addicts, que también, como su nombre indica, ¿no? Pues es una comunidad de habla hispana en este caso, pues dedicada a las APIs, ¿no? Y que, bueno, pues también con muchas iniciativas de formación y de concienciación y de difusión de la importancia de las APIs, ¿no? En un mundo cada vez más digital, ¿no? También, además de realizar eventos propios, pues estamos presentes en otros eventos de otras naturalezas. Algunas veces son eventos que no necesariamente tienen que ser de Insurtech, como este de Málaga, que tuvo lugar el 13 de junio y en el que tuve la oportunidad de compartir también, como veis ahí, con Carlos, uno de los ponentes de hoy, ¿no? Pues una mesa redonda. Teníamos 2 aseguradoras, 2 startups, ¿no? Y bueno, pues en un entorno digital, pues se habló también de seguros y tuvimos la oportunidad de hacerlo en esta mesa sobre riesgos emergentes. Los ciberriesgos son uno de los riesgos emergentes mayores que tenemos en estos momentos. Y bueno, la semana que viene estaremos en otro evento, en este caso sí en Barcelona, sobre el seguro, ITC Europe, que muchos de vosotros probablemente conozcáis,
bueno, tendremos 2 mesas el día 27 sobre transformación digital en la distribución de seguros y la revolución digital en los seguros de salud. Bueno, pues ahí estaremos la semana que viene y en Barcelona pues también la primera semana de julio en otro evento también de Insurance Innovation Congress, pues también estaremos presentes en una mesa de Future of Insurance, nuevos modelos de negocio. Bueno, como veis al final no solo organizamos eventos propios, sino que también pues tenemos presencia y en otros eventos y también pues hacemos que socios del Hub pues estén presentes en esos eventos. También tenemos otra pata, digamos así, de formación, que es la academia. Tenemos una oferta formativa especializada en mentoring, en formación en innovación aseguradora. Entonces, bueno, pues tenemos diferentes programas. Este es uno de ellos que ya que están cursando varios alumnos del 22 de mayo al 30 de junio, 100% online y como veis, pues bueno, en 6 semanas pues se dan una serie de nociones y de conocimientos alrededor de la transformación digital en el sector asegurador con diferentes profesores. También, por ejemplo, otra de las iniciativas que tenemos a modo de ejemplo ahora pues es un apoyo que estamos haciendo a un programa de innovación abierta de una aseguradora argentina, que es Río Uruguay Seguro, y durante 9 meses pues les estamos apoyando en el scouting, lo que es la exploración de oportunidades o de plataformas o de startups, la formación y la mentorización, ¿no? Y para que al final acaben haciendo un proyecto conjunto, cada una de las startups elegidas con la aseguradora, en este caso con Río Uruguay Seguros. Luego también ahora mismo estamos lanzando otro programa, que es Programa de Aceleración para Startups, en este caso subvencionado además por los fondos Next Generation europeos y bueno, pues ofrecemos una formación, como veis aquí, de 50 horas online, 40 horas de mentoría también y conexión con empresas o con inversores o financiadores, ¿no? Bueno, todo ya a través de un programa de 5 meses, 100% online también, bueno, como un ejemplo de una oferta que lanzamos también desde el Hub en estos momentos. Es un programa además que está muy orientado a intentar reducir o mitigar lo que es la probabilidad de fracaso de una startup, que en principio pues estas serían, ¿no? las causas más comunes que tiene una startup de fracaso, ¿no? Entonces, bueno, de alguna forma lo que intentamos es complementar y hacer que esas causas sean un poquito menos, ¿no? Digamos así, probables, pues a través de la formación, ¿no? Intentamos formar pues, en diferentes habilidades pues, para intentar reducir, como decía, la probabilidad de que las startups fracasen por los motivos que suelen fracasar, ¿no? También, nada, adelantaros, de cara también a final de año, pues estamos pensando en poder organizar algún Investor Day, alguna iniciativa sobre inversión. Creemos que es muy importante la inversión, ¿no? En general en el mundo del emprendimiento y en particular en el seguro, que es un sector que es, bueno, pues que tiene una cierta dificultad a veces de entender por parte de los inversores, con lo cual todo lo que sea atraer inversión de todo tipo y hacerles más entendible pues las oportunidades de inversión en insurtechs o en startups que se dedican al mundo del seguro, pues es bienvenido, así que tendremos alguna dinámica en este sentido. Y luego también el talento, ¿no? El talento de todo tipo, talento tecnológico, talento joven, talento senior. El talento diverso también pensamos que es algo muy demandado en general y en el sector. Y bueno, pues también tenemos en mente organizar algunas iniciativas sobre talento a partir de, pues eso, de estos meses de noviembre, diciembre, enero. Y bueno, hasta aquí básicamente, y simplemente lo último que quería comentaros es que para que podáis estar informados de todo lo que hacemos en el Hub, pues nada, os invitamos a que os inscribáis a la newsletter, nada, os suscribáis y a partir de ahí pues os mantendremos informados con todo tipo de iniciativas. Y nada, y ahora sí que pasamos a la parte más interesante de la sesión de hoy, que es la masterclass sobre ciberseguridad, a Carlos Cuesta, Carlos Tilleruelo y a Juan Ángel López, que nos van a explicar en tres diferentes bloques. Cada uno nos va a explicar pues, un topic, una temática diferente. Y si tenéis cualquier pregunta, como estáis viendo, es un Zoom, o sea que podemos entrar en cualquier momento por voz. Lo que sí os vamos a pedir, ellos tienen pensado acá, al final de cada bloque poder abrir un paréntesis para cualquier pregunta o cuestión, con lo cual, si os parece, una vez que acabe cada uno de ellos, pues abrimos un poco y cualquier cuestión o cualquier pregunta que tengáis, pues es más que bienvenida. Así que a partir de este momento me callo. Carlos, Juan Ángel, todo vuestro. Muy bien, si queréis ahora en un primer momento lo que voy a hacer es presentar los 3 bloques y luego vamos a pasar a darlos, primero Carlos Tilleruelo, luego Juan Ángel y en último lugar yo, ¿no? Entonces el primer bloque se va a hablar de problemas de ciberseguridad, se van a identificar y también se va a hablar del SSDLC, que es el ciclo de vida del desarrollo de software seguro. El segundo bloque que va a presentar Juan Ángel se va a hablar de los problemas que generan las vulnerabilidades en las dependencias del código, que es uno de los problemas con los que nos encontramos cada vez más, dado que el código cada vez depende más de código de terceros, y de cómo mitigarlos mediante herramientas de análisis estático de código, ¿no? Y luego ya, en último lugar, el bloque que voy a dar yo se va a hablar también del SSDLC,
cómo empezar a implantarlo, qué pasos iniciales podemos dar para implantarlo en nuestro proyecto, y también de una correcta implementación de la arquitectura de software, de buenas prácticas en programación, como puede ser testing a varios niveles, testing unitario, testing de integración, testing de arquitectura, el code review, que es la revisión de código por parte de otra persona que no sea el que lo ha hecho. Muchas veces ahí puede haber fallos, y también de clean code, ¿no? Estos serían los 3 bloques y bueno, pues no me enrollo más y ya pues Carlos Cilleruelo va a empezar con el primero. Vale, pues a ver, voy a compartir pantalla y se debería ver. Vale, sí. Sí. A ver. Vale, pues muchas gracias, Carlos. Bueno, ya nos ha presentado Óscar, pero bueno, ahora una introducción. Y lo que vamos a mostrar aquí, bueno, es también una charla sobre desarrollo seguro de software o aplicaciones de ciberseguridad del desarrollo y por qué son necesarias, pero también contar un caso de éxito, ¿vale? Que esto es algo que ya se lleva implantando desde hace tiempo en desarrollos realizados por la empresa de Bandel, que es una empresa especializada en desarrollo de software de calidad, y bueno, quisieron llegar a un siguiente nivel en esa calidad e incorporar la ciberseguridad, que ahora veremos que no es un campo opcional, desgraciadamente, aunque se piense así. Y nosotros somos Byron Labs, esta empresa de ciberseguridad que les hemos acompañado y seguimos acompañando en todas estas ideas y buenas iniciativas que son necesarias. Entonces, pues bueno, aquí lo que se va a dedicar a esta masterclass ya ha hecho una pequeña introducción Carlos Cuesta. Primero hablaré yo un poco de qué es esto de el ciclo de desarrollo seguro de software, por qué es necesario. Luego Juan Ángel entrar un poco más detalle en alguna parte más técnica de uso de herramientas o cómo se puede llevar esto a cabo. Y Carlos Cuesta también finalizará pues hablando de todos estos tipos de metodologías que se pueden aplicar o cómo lo están llevando. De nuevo, esto se está haciendo a día de hoy y no es ciencia ficción. El título así que se había puesto es Desarrollo Seguro Insurtech, pero bueno, esto se puede aplicar a cualquier tipo de sector y de hecho se debería aplicar a cualquier tipo de sector que esté desarrollando software, da igual que sea Insurtech o de otro tipo, lo que pasa que bueno, a mayor responsabilidad, pues bueno, de nuevo, te puede tener sentido invertir cuanto antes en esto. Entonces, bueno, yo voy a hablar un poco del desarrollo seguro de software. De hecho, aquí hay una rata, se mezcla ahí el orden, es Secure Software Development Lifecycle. Esto es el SDLC, sería Software Development Lifecycle tradicional de toda la vida. Y aquí le vamos a meter una S delante. Entonces, ¿qué es esto de meter una S delante y qué cambios implica? ¿Vale? Que esto viene de la mano también de otro término en inglés que a lo mejor habéis escuchado, que es DevSecOps, ¿vale? Que es algo que está muy de moda pero no son bodas, son necesidades actuales debido a la situación que nos encontramos desde hace años y que ahora se acrecenta todavía más. Entonces, yo podría hablar de todas las cosas que ocurren a día de hoy, la necesidad de hacer esto, pero bueno, como dice Martin Fowler, una cosa por la que hay que empezar y aclarar es que también esto es un tema de costes, ¿vale? Esta inversión, la ciberseguridad puede estar muy bien, pero me cuesta dinero, pero hay que entender que esta inversión, que nos cuesta dinero, invertir en una mejor calidad del código o en una mejor de ciberseguridad de la empresa, ya sea en los productos que desarrollamos o en otros aspectos empresariales, es una garantía y un beneficio y una reducción de costes a futuro, ¿vale? Si invertimos en una mejor calidad y en un mejor mantenimiento, pues cuando haya que solucionar algo, pues el coste va a ser menor. Esto, de nuevo, no se está reinventando la rueda, pero se puede aplicar exactamente igual a la ciberseguridad. Y digo que no se está inventando la rueda porque esto se sabe desde 1996 y antes. No es lo mismo solucionar un bug, un fallo de programación al inicio o en una fase de diseño de un programa que cuando tenemos algo en producción y hay algo crítico que hay que cambiar. No es lo mismo hacer un hotfix o el coste que tiene o repercusiones que tiene cambiar algo en una fase u otra. Y esto se sabe desde hace muchísimos años. Aquí hablando de fallos en la programación. Entonces, un mejor diseño, evidentemente, y cuantos menos fallos cometas, es un ahorro de costes. Menos fallos vas a tener que solucionar de cara al futuro. Y esto es exactamente igual en ciberseguridad. Un fallo de seguridad muchas veces no deja de ser más que un bug en la aplicación, ¿vale? Un bug, lo que pasa es que tienes un fallo que tiene repercusiones en la seguridad de aplicación, pues en su funcionamiento, y entonces, pues bueno, ya no es solo que deje de funcionar algo, sino que hay una implicación cerca de la seguridad, la disponibilidad o la integridad del sistema que estamos ofreciendo. Entonces, de nuevo, gestión de costes. No va a ser lo mismo arreglar un fallo de diseño en un punto más adelante que si una de las técnicas que se utiliza en todo esto de la ciberseguridad es Security by Design, seguridad desde el principio. Si desde el minuto 1 que hemos empezado a diseñar el proyecto hemos pensado, bueno, qué medidas podemos acometer o qué diseño podemos hacer para que esto sea seguro,
pues bueno, va a ser más barato. Esto es, de nuevo, lo mismo que si pensáramos en otro tipo de diseños o haciendo el símil con otras ingenierías, pues no es lo mismo diseñar un coche sin airbags y luego pensar dónde ponerlos, que aquí sí ya desde el diseño ya estamos pensando, bueno, esto puede suponer un problema o esta parte la tendremos que hacer de esta manera, pues bueno, incorporar cambios, modificar algo estructuralmente más adelante, pues es muy costoso. Entonces, por eso debemos incluir la seguridad desde el principio de desarrollo y buenas prácticas, que es luego lo que comentará también Carlos Cuesta, que viene de la mano. Y el que diga que esto no va a ocurrir, pues esto que mire al vecino de al lado, ¿vale? Y puede ver cómo está pasando. Colonial Pipeline, por ejemplo, es uno de los ataques que más sonado fue hace unos años, llegaron a pagar $5 millones de ransom, de rescate. Sí que luego gran parte de ese dinero se ha recuperado, cerca del 80-90%, pero bueno, cada vez hay más ataques y cada vez pasa cualquier empresa. De hecho, antes comentábamos que da igual que seas grande o pequeña, hay muchos ataques indiscriminados y se hacen a todo el mundo. Entonces, pues bueno, raro es el que no conoce una empresa al que le haya ocurrido algo. Y esto tiene repercusiones. Dos métricas que se utilizan también en ciberseguridad de cara a analizar riesgos es los tiempos de recuperación y tiempo máximo tolerable de una caída. Si tenemos un producto de software que está dando un servicio en producción, pues bueno, ¿cuánto tiempo nos podemos permitir que eso deje de funcionar? ¿Qué repercusión tiene eso en la facturación de la empresa? Entonces tenemos que reducir tanto esos tiempos de recuperación, si ocurre algo, al mínimo, y el máximo tolerable de caída, pues bueno, idealmente tener este valor también en cuenta, pues bueno, si es más amplio, mejor. Pero si podemos estar solo con la plataforma que ha ido 2 horas por el dinero que nos consume, esto pues tendríamos que tener en cuenta ese RT y reducirlo al mínimo. Y para eso, pues cuanto un producto más resiliente, mejor desarrollado y mejor a nivel de seguridad, pues bueno, va a poder reducir estos riesgos significativamente, ¿vale? Entonces, bueno, de nuevo, esta inversión nos va a ahorrar dinero. No va a ser lo mismo que tu plataforma esté caída durante 8 días que esté caída durante 2. Es literalmente costes, ¿vale? Dinero. No es lo mismo poder recuperarte de un incidente a las 24 horas o menos que te tires 2 semanas pasadas. Por ejemplo, esto volviendo a la ciberseguridad, tengo un amigo cercano que trabaja en una empresa, pero que el servicio informático y de gestión de pedidos se lo da otra. Esa es la empresa grande, es la que se ha visto afectada. Y a ellos les ha repercutido de que están parados, porque hasta que la grande no solucione el incidente, ellos literalmente están parados. Incluso no han sufrido ellos directamente el incidente, sino un proveedor. Entonces esto también nos afecta, pues ya, de cara organizativamente a la empresa y de cara al software que utilizamos. Y como encima nuestro software está siendo utilizado por terceros, tenemos que hacer esta inversión de nuevo para reducir costes y mejorar y estar preparados ante cualquier incidente. De nuevo, de hecho ya no solo porque ofrezcamos software, porque fabriquemos o cualquier otro tipo, todo esto lo tenemos que tener en cuenta. Esto viene de la mano también, y esto es ya no solo de desarrollo de software, sino a nivel empresarial. Hay que tener que la ciberseguridad forma parte del plan de continuidad de negocio de una empresa. Entonces, hay determinados ataques que pueden llevar a que la empresa cierre. Esta gente de aquí, de Colonial Pipeline, lo ha pagado 5 millones de dólares porque le sobraron. Llegaron a pagar 5 millones de dólares porque el coste que tenían de tener parado el oleoducto era mayor en lo que llevaban de tiempo que este pago. Entonces ya recibieron tanta presión que pagaron, ¿vale? Entonces, de nuevo, una mala planificación. No digo que nunca se deba llegar a pagar, pero bueno, habrá que intentar pagar este tipo de rescates o extorsiones, y para eso cuanto antes estamos preparados o cuanto menos incidentes tenga nuestra plataforma, de nuevo, ese ahorro de costes. Y esto viene de la mano de, a nivel empresarial, pues tenemos que tener un plan de continuidad de negocio, un plan de continuidad TIC, qué pasa si ocurre esto, o un plan de recuperación tras desastres, ¿vale? Reducir ese RTO al mínimo. Entonces, cuanto mejor esté desarrollado la plataforma o el software que desarrollemos o contratemos, ¿vale? Y esto también de cara a proveedores hay que tenerlo en cuenta. No es lo mismo utilizar un proveedor de otro, no es lo mismo que me den un desarrollo de calidad como deban de él que otro, y luego, pues bueno, cada cierto momento tengo un problema o que va a ocurrir, ¿vale? O estos mantenimientos o estos soportes, eso es dinero, ¿vale? De hecho, hay que entender que a día de hoy, de hecho, no sé si ha pasado alguna vez, los desarrollos llave en mano no existen, ¿vale? Algo de no lo contrato y ya está. Esto no es la obra de tu casa. Incluso la obra de tu casa necesitaría en algún momento, o tu domicilio, algún mantenimiento. Contrates lo que contrates, sea una aplicación web
Android, iOS o de lo que sea, alguien se tiene que encargar de ello en algún momento. En algún momento habrá que actualizarlo, en algún momento cambiará algo, en algún momento dejará de funcionar algo, porque estas aplicaciones es un mundo en evolución que independientemente de que hayamos hecho una versión, una release, pues los sistemas operativos cambian, se actualizan, los navegadores cambian, aparecen nuevos fallos de seguridad, entonces alguien tiene que encargarse de eso. No va a ser lo mismo dar mantenimiento a una aplicación desarrollada con metodologías de clean code, y luego os hablará Carlos Cuesta de ello, que dar mantenimiento a alguien de, mira, es que esto lo hizo alguien que se jubiló, no sé ni por dónde tocar, por dónde te empezamos, ¿vale? Y ya esos costes de incluir a una persona, eso es muchas horas y mucho dinero, ¿vale? Aunque, de nuevo, tengamos miedo a incluir estas tecnologías en nuestra empresa, son necesarias o deberíamos exigírselas a nuestros proveedores. De hecho, algo que luego hará más énfasis mi compañero Juan Ángel es que hay que entender que a día de hoy el código desarrollado por los programadores es solo un 10 o un 20%, ¿vale? Esto no digo para hablar en detrimento del software desarrollado por programadores, tiene que ser bueno ese 10 o 20%, pero hay que tener en cuenta de que tenemos que tener muchas más cosas en cuestión de cara a la ciberseguridad. Porque cada vez incorporamos más componentes de terceros que pueden estar muy bien o pueden estar muy mal. Entonces también aquí hay que decidir estas decisiones, de nuevo, esta security by design, esta seguridad por diseño, pues debe de tenerse desde el principio. Hace años también recuerdo asesorar de cara a un proyecto. Es decir, no es que vamos a desarrollar un proyecto de una tecnología llamada Ruby on Rails. Y no es que tenemos una base de datos DB2. Ah, pero es que la gema que vamos a utilizar de DB2 tiene 5 años y no tiene actualizaciones. Entonces, pues bueno, vamos a hacerlo así con una tecnología antigua. No tiene sentido a día de hoy, bueno, ni a 2023 ni cuando asesoré en este proyecto, empezar con una tecnología ya obsoleta de hace 5 años. Tendrás que utilizar con una versión actualizada ahora. Y si la tecnología que vas a utilizar no tiene soporte para DB2, a día de hoy o no está actualizado, pues una de dos. O inviertes en actualizar ese proyecto open source o te cambias de tecnología a una que está actualizada. Pero si no, ya estás directamente sacando un producto, aunque sea interno, con unas deficiencias porque estás utilizando una tecnología obsoleta. Entonces, estas decisiones, por ejemplo, son totalmente erróneas y deben solucionarse. Y son dependientes de qué framework utilizamos, qué diseño realizamos o cómo se hace esto. Y luego algo que entrará también a hablar mi compañero Juan Ángel es lo que se llaman ahora actualmente los ataques a la cadena de suministro. ¿Qué pasa cuando estamos utilizando un componente de terceros y ese es afectado? ¿Qué componentes de terceros estamos utilizando? ¿Sabemos realmente la cantidad de dependencias que hay en nuestro proyecto, qué hace cada una y si todas son necesarias? Al final, eso son líneas de un tercero. Pues realmente deberíamos utilizar las estrictamente necesarias, que tengan sentido, evidentemente, y actualizarlas también. Pues esto, de nuevo, volvemos a ese mantenimiento y esa limpieza. Alguien se tiene que encargar de esto. Y en una fase de desarrollo, pues bueno, ir viendo qué cosas se utilizan y qué no. Pero en nuestros proyectos de que se incluyen cosas, dependencias, y no, pues que empezamos esto y ya llevaba, ¿no? Y ahora cuando desplegamos, pues hay no sé cuántas vulnerabilidades, pues que son de dependencias o no sé qué. Pues bueno, intentemos reducir esos fallos de seguridad y esa configuración y ese diseño, pues lo mejor seguro y al mínimo vulnerable, ¿vale? Entonces, por esa razón es necesario evolucionar al ciclo de desarrollo a este ciclo de desarrollo seguro de software, que no implica solo darle un botón y ya está. Esto es como cuando se habla de metodologías ágiles, y ahí también podríamos discutir en otro webinar de cuándo se deben aplicar, cuál no, o yo soy de opinión que te tienes que adaptar al funcionamiento del equipo, ya sea ágil, Scrum o no sea, mientras el equipo funcione, pues bueno, aplicar una metodología que se adapte al equipo, y esto es igual, hay que aplicar una metodología que se adapte al equipo, pero incluyendo ciberseguridad, ¿vale? Y aquí hay varias cosas que sí que se tienen que cumplir sí o sí, tendrás que ver cómo adaptarlas o en qué momentos incluirlas y cómo realizar este proceso, pero cosas que sí que deberías incluir. Pues por ejemplo, un servicio que ofrecemos nosotros desde nuestra compañía es lo que se llama en inglés AppSec Engineer, pues un ingeniero de ciberseguridad, alguien que te apoya en ese momento de diseño y desarrollo de software y que va a estar ahí, y que cuando tengas una duda de ciberseguridad va a estar para ayudarte al proyecto. No significa que esté tirando líneas de código, sino va a estar monitorizando ese proyecto, ayudando, discriminando estos falsos positivos que luego se hablará, que desgraciadamente salen en muchas de las herramientas, y siendo un apoyo, en este caso, tanto al diseño del proyecto como en la gestión del mismo. Porque es necesario, pues, que ya lo mencioné varias veces, tener esta seguridad por diseño, este security by design. Entonces, ¿qué debo para tener esa seguridad por diseño? Pues también necesitas una persona que sepa de ciberseguridad. Tú podrías pensar en una configuración súper resiliente o súper limpia que pueda ser pues súper mantenible, pero bueno,
a nivel de ciberseguridad qué cosas debería tener en cuenta en esta configuración, ¿vale? ¿Qué fallos puede haber, qué no puede haber, ¿vale? Entonces, en ese paso hay que incluir a alguien que tenga un conocimiento de ciberseguridad e incluirlo dentro del equipo, en esa fase de diseño y luego tanto la gestión del proyecto. De hecho, incluir a esta persona tanto en la fase de diseño como en la gestión del proyecto va a permitir hacer tareas, no solo en este diseño. Por ejemplo, modelar amenazas. ¿Qué parte es más importante de la aplicación? ¿Qué pasa si esta parte se cae de la aplicación? ¿O cuál es la que importa más en el sistema? ¿Cuál va a implicar una caída o no? ¿Cuál nos va a permitir volver más rápidamente online? ¿En cuál deberíamos priorizar al final estas medidas de seguridad o este diseño? Pues eso también es, no se hace una persona sentándose en 5 minutos y diciendo, no, se hace un modelado de amenazas, se clasifica y se piensa y se hace un diseño acorde a ello. Y luego, pues, identificando problemas que pueda haber o ataques que pueda haber contra la plataforma, podemos pensar ya en mitigaciones. Mira, es que cuando desarrollemos un login debemos incluir un mecanismo de segundo factor de autenticación, porque a día de hoy es estrictamente obligatorio o debería ser tener este tipo de configuraciones. Vale, pues mira, tenemos que incluir entonces este caso de uso y este desarrollo. Y esto te lo va a indicar una persona que sepa de ciberseguridad. Si no, los casos de uso van a estar centrados en el cliente y estos requisitos centrados en ciberseguridad pues muchas veces se van a pasar por alto. Y por último, que podría dedicarme aquí a hablar más partes de cómo evoluciona un ciclo de desarrollo de software seguro, la formación. La formación de los empleados es clave. The Bundle no ha llegado a este punto de desarrollo de software seguro porque, de nuevo, se levantaron un día y dijeron, pues mira, ahora hacemos desarrollo de software seguro. Ya desde hace años invirtieron con nosotros en formación de los empleados. Y dijeron, pues mira, vamos a formar a los empleados que están en la empresa actualmente en este tipo de metodologías. Y vamos a continuar con esa formación. Si luego le vamos a hablar de un fallo de seguridad a alguien y no sabe ni de qué le estás hablando, aunque sea de los más típicos o más conocidos, pues va a ser problemático. Aunque haya alguien para explicarle cosas, ¿vale? Si esos conocimientos ya los tiene de base, pues va a ayudar. Y va a decir, uy, mira, esto no tiene buena pinta, o esto no debería hacer así, o ya sabe que es clean code o con review que entrará Carlos. Eso también es un aspecto formativo que tu equipo tiene que estar formado y entender de estos aspectos pues de cara a generar un producto mejor, ¿vale? Yo aquí he hablado de varias cosas que se pueden hacer y metodologías, pero también yo soy de la opinión, como tiene Martin Fowler, que la metodología de adaptarse al equipo mientras funcione, ¿vale? Nos tenemos que adaptar a la situación, el funcionamiento del equipo, siempre y cuando este produzca resultados buenos y sean buenos. ¿Cómo puedes aplicar ciclos de desarrollo de software? Pues bueno, deberías tener estas cosas en común, pero no significa que la formación tiene que ser realizada antes o el mes antes de cada proyecto. Bueno, lo tienes que adaptar evidentemente pues, a tu situación empresarial. ¿Cómo aplicar un ciclo de desarrollo de software seguro? Pues bueno, aquí hay varias propuestas y aunque tengas esa base que he mencionado, pues bueno, una propuesta que se hizo por la parte de WASP y dos ponentes es esta que aparece aquí. Pues bueno, una revisión de requisitos debería ser incluida al principio, este security design que yo hablaba. En la fase de diseño también deberíamos incluir una revisión de seguridad y luego la parte de desarrollo, que es lo que se centrará más la ponencia también de Juan Ángel, pues deberemos incluir esta parte de revisión continua de código, tanto en la parte de desarrollo como en el de testing. Y luego finalmente, independientemente de toda esta fase de desarrollo seguro de software, siempre está bien antes de sacar un producto o una versión a mercado o una versión al final a producción, deberíamos tener un proceso que se llama de penetration testing. De nuevo, esto ya habría que aplicarlo dependiendo de cada uno. A lo mejor no haces un penetration testing en cada minor release, pero en cada versión grande o con grandes cambios, pues sí que sería recomendable. Y aquí ya estamos hablando de contratar un equipo externo, pues como el servicio que ofrecemos nosotros desde Byron Labs, contacto con ellos, hablo con ellos y se contrata una auditoría por un equipo externo que va a revisar mi aplicación y que no tiene conocimiento previo de la misma, para ser alguien externo y auditar este procedimiento, bueno, este desarrollo de software. Esto genera unas recomendaciones que luego aplicaremos. Y todo esto pues tiene que ser cíclico. Pues cada vez que hagamos una nueva versión, pues se tiene que aplicar. Entonces, por ir finalizando, yo creo que me he extendido bastante, ¿qué puntos claves deberíamos tener en cuenta en todo esto? Pues bueno, es ideal tener a una persona incluida en el equipo que sea una persona especializada en ciberseguridad y un ingeniero de software que pueda ayudar y especializar en ciberseguridad del equipo. Luego apoyarnos, que las explicará Juan Ángel, en herramientas que nos ayuden a gestionar todo este cambio y este análisis, como son herramientas de análisis de código estático, dinámico
o monitorización de dependencias, cómo gestionar que ese 80% del código vea de fuera, y luego entender también pues, que necesitamos actualizaciones, mantenimiento, de nuevo, no hay proyectos ya en mano y necesitamos hacer una auditoría antes de la entrega o puesta en producción del proyecto, que debe hacer una empresa externa, ¿vale? No tiene sentido que tú te audites a ti mismo, pues si yo ya les sé las cosas que no pintan bien o por dónde mirar, no voy a ser realmente objetivo, ¿no? Contrato un tercero totalmente independiente, emulemos un escenario real y revisa mi proyecto. Y por último, y ya prometo que, que termino, idealmente, aunque lo mostrará ahora mi compañero Juan, pues lo ideal es que esto también se automatice, ¿vale? Aunque va a haber una persona que va a tener que revisar, porque muchas de estas herramientas, desgraciadamente, producen falsos positivos, no todas, pero bueno, hay que revisar esos resultados. No tienes una persona lanzando con un botón esta herramienta cada minuto, ¿no? Esto se automatiza y igual que tenemos procesos de despliegue continuo y de integración continua y de testing, pues en ese proceso, por eso también esta terminología de DevSecOps se incluye todo esto. Pues hay distintas herramientas, nosotros trabajamos con distintas marcas pues como Fortify o Sonan o Snyk o Checkmarks, hay distintos partners que tenemos que permiten incorporar herramientas a este ciclo continuo de desarrollo, pero no tienes una persona evidentemente revisando este AppSec Engineer, pero bueno, tienes un ciclo continuo que cada vez que se añade nuevo código o una nueva dependencia se revisa. Entonces esto hay una revisión continua del código que se ha agregado a nivel de ciberseguridad o de las dependencias utilizadas. Pero bueno, tampoco me extiendo mucho más, que esto lo explicará Juan. Y finalmente, pues bueno, hay que entender que es imposible controlar todo, ¿vale? Yo no vengo a meter miedo, pero esto es una realidad. Es imposible controlar a nivel de ciberseguridad todo. En algún momento va a ocurrir un incidente. Eso es inviable y va a ocurrir en cualquier empresa. Hay que trabajar bajo esa premisa. Pero intentemos evitarlo y dilatarlo al máximo. No es lo mismo que la aplicación se caiga cada 6 meses, que llevamos 5 años sin que se caiga y que el mantenimiento sea mucho más sencillo o que la resiliencia de la misma sea mayor, por ende. Entonces, pues bueno, tenemos que evitar todo esto y tener una mejor calidad. O en el caso de que pase, estar preparados, ¿vale? Entonces, para eso tienes que confiar en empresas de ciberseguridad que te pueden ayudar como nosotros. Y es que, de nuevo, te va a ocurrir, ya sea por un ataque dirigido o de un tercero, o SolarWinds que he puesto aquí, que es un ataque a un proveedor. Pues bueno, si tenías contratado un producto de SolarWinds que se llamaba Orion, pues te viste afectado. De nuevo, un ataque a la cadena de suministro. Ya es que no hayas tú recibes el ataque, pero porque han hackeado a este proveedor y este software, si lo tenías contratado, pues te has visto infectado, ¿vale? De hecho, esto ha pasado varias veces. Con CC Cleaner, por ejemplo, CC Cleaner tuvo un ataque, pues si tenías X versión de CC Cleaner se había actualizado, pues te habían infectado, ¿vale? Entonces esto, de nuevo, hay que trabajar bajo la premisa de que es inviable y en algún momento ocurrirá un incidente. Y en España, y estoy yendo a datos que nosotros comercializamos en una plataforma de Threat Intelligence de CTI, pues podemos decir que desgraciadamente España está en el top 10 de ataques de ransomware, ¿vale? Estos son solo de víctimas reconocidas y publicadas por estos atacantes. Que sepamos nosotros categorizados a día de hoy, pues un 2% de los ataques a nivel mundial de ransomware se están dando en España, y estos son cifras que han publicado los atacantes. Realmente esta cifra será mayor porque hay mucha gente que paga o llega a un acuerdo y no es publicado por los atacantes para extorsionarse. De hecho, el otro día estábamos en un evento de Insurtech y hablaban de unas cifras de en torno a un 4% de ataques a nivel estatal. El gran jugador, desgraciadamente, para esto es Estados Unidos, que es donde va la mayoría de ataques, pero España también tiene su foco de ataque. De nuevo, hay que trabajar bajo la premisa de que algo va a ocurrir, entonces tenemos que generar plataformas más sostenibles y eficientes, incorporando desarrollo seguro de software y preparar nuestra organización ante este tipo de eventualidades. Y esto incluye pues confiar, bueno, desarrollar correctamente y confiar en proveedores que cumplan estas metodologías como de bundle. Y dicho esto, perdón por haberme pasado un poco de tiempo, yo creo, pero bueno, preguntas o cuestiones, estaré encantado de comentarlas. Y si no hay ninguna, pues dejamos a Juan Ángel y os deleitáis con sus comentarios. Vale, pues todo tuyo, entiendo, Juan. Dejo yo de Perfecto, pues muchas gracias, compartir. Carlos. Voy a compartir yo y si me podéis decir si se ve bien. Se ve. Perfecto.
Vale, pues bueno, como bien han dicho mis compañeros Carlos, vamos a ver, en nuestro caso, análisis de dependencias y análisis estático de código. No queremos decir que sea lo único que hay que hacer a nivel de seguridad, digamos, técnica en código, pero sí que son dos puntos muy importantes a día de hoy, porque como bien decía mi compañero Carlos, a día de hoy el código que desarrollamos los ingenieros de software y demás es muy poco, o sea, en realidad, en comparación a toda la aplicación. Estamos en torno a un 10% y bueno, pues tenemos ahí dos partes. La primera, que todo el resto de código suele ser dependencias de terceros, y luego la parte de análisis estático de código, que sería la parte de nuestro código, junto también con todas las buenas prácticas que luego comentará Carlos Cuesta. Entonces, bueno, vamos a ver una pequeña introducción. Lo primero, una introducción sobre qué es OWASP, porque bueno, OWASP es una de las fundaciones o organizaciones más importantes a nivel de seguridad. Es una fundación centrada en ciberseguridad, que tiene como principal característica que es 100%, digamos, open source o, bueno, gratuita. Es como, si digamos, una especie de ONG. Todo el mundo puede hacer contribuciones y, bueno, provee a toda la gente, sobre todo a desarrolladores, una serie de guías muy importantes, como por ejemplo guías de desarrollo seguro en móvil, guías de desarrollo seguro de código en general, guías de desarrollo seguro en IoT, guías de uso de IoT, así como un montón de aplicaciones relacionadas con ciberseguridad. Pero bueno, lo que nos va a interesar también en esta charla sobre WASP es el WASP Top 10, que es una serie una lista de vulnerabilidades que se publica cada X años. No tienen un tiempo exacto, pero bueno, cada X años publican una serie de ataques que han sido los más utilizados en esa época. Y bueno, lo que vamos a ver en estas listas principalmente es que todo lo que veamos sobre seguridad cambia, y por eso hay que estar siempre al día. Porque, por ejemplo, si os fijáis, de 2013 a 2017, el primer ataque siempre ha sido, por ejemplo, la inyección de código. Antes estaba en 2013 muy de moda el cross-site scripting. Si os fijáis, en 2017 el cross-site scripting pasa a una posición muy baja. Y bueno, a día de hoy directamente inyección de código ha pasado al puesto número 3, mientras que el Broken Access Control ha pasado al número 1, fallos en librerías criptográficas que antes directamente ni aparecían es el top 2. Entonces, bueno, ¿qué quiere decir esto? Que aunque nosotros pensemos que por aplicar una serie de políticas o medidas de seguridad en una época determinada, vamos a estar seguros, no es así. O sea, hay que ir actualizando y analizando cómo está el juego cada año para ver cómo actuar. Y en este caso, una de los puntos más vulnerables de nuestras aplicaciones son las dependencias. En 2018, una de cada 8 dependencias que descargamos tenía vulnerabilidades. Eso sin contar las que se van descubriendo cuando ese componente queda, por ejemplo, sin actualizar, ya sea porque los desarrolladores han decidido descontinuarlo o porque por alguna mala práctica no se actualizan en nuestros proyectos. Entonces, bueno, podéis decir, bueno, pensar, una de cada 8 son pocas. Daos cuenta que un proyecto puede tener cientos de dependencias, y con que solo una sea vulnerable puede hacer que nuestra aplicación deje de funcionar, se caiga o cosas peores. Entonces, bueno, una de cada 8 es poco, pero a nivel de desarrollo tenemos muchas dependencias. Entonces, hay que ir afinando, porque con solo una ya podemos estar desprotegidos. Vale, ¿cuál es el ciclo del problema? Bueno, pues tenemos un ciclo que es descubrimiento de la vulnerabilidad, y tenemos 3 partes. Lo que sería el riesgo negro, que sería el máximo riesgo, porque hasta que nosotros la descubrimos hay exploits que nosotros no conocemos que están ahí, porque todavía no tenemos conciencia de esa vulnerabilidad.
Luego tendríamos el riesgo, digamos, gris, que es cuando ya la hemos descubierto, pero no tenemos un parche todavía. Pues tenemos que estar alerta de qué pasa, si nos van a explotar, si nos van a explotar. Y luego el white risk, que es una vez que el parche está disponible, el tiempo que nosotros tardamos en aplicar ese parche para solucionar el problema. A partir de que el parche está instalado, lo que nos dice el estudio es que no debería haber problema. O sea, una vez que ya hemos parcheado, ya no hay vulnerabilidades. La realidad es que hay que seguir analizando porque puede ser que se hayan descubierto nuevos exploits tras el parche o que no esté bien parcheado. Pasa poco, pero puede pasar. ¿Por qué explicamos estas zonas de riesgo? Porque, bueno, si podemos ver esta gráfica, vemos que hace años, en 2016, por ejemplo, el tiempo que se tardaba entre descubrir una vulnerabilidad y explotarla era en torno a 45 días. En 2017 son 7, perdón, son 3. ¿Qué quiere decir esto? Pues que básicamente cada vez se explotan antes las vulnerabilidades, entonces tenemos menos tiempo de reacción a la hora de parchearlas. Y esto también indica que, bueno, hace años encontrar una vulnerabilidad y explotarla no era tan lucrativo como ahora, porque, bueno, como bien ha comentado mi compañero Carlos, por ejemplo, lo podemos ver en el tema del ransom. Ahora la ciberseguridad ya no es algo que se hace por hobby o por sacar datos o por... Ahora es un tema de dinero. Entonces, cuando la ciberseguridad para los malos, por así decirlo, empieza a dar dinero, el tiempo que se tarda en explotar una vulnerabilidad se reduce. Entonces, nosotros estamos en mayor riesgo porque tenemos menos tiempo de reacción. Entonces, bueno, ¿qué problemas tenemos? Pues como decíamos, uno de los principales a día de hoy es las dependencias, porque como bien decía Carlos, en muchos proyectos empezamos también a meter dependencias que muchas veces dejamos de usar, no las eliminamos, metemos dependencias que acaban siendo descontinuadas y no nos damos cuenta de ello, no las eliminamos o tenemos que usarlas porque no sabemos que existen otras alternativas. Básicamente, siendo generalista, una vez que hemos metido nuestra dependencia, la mayoría de las veces, si no estamos entrenados en esto, no volvemos a mirar la lista de dependencias. Entonces, si no lo revisamos habitualmente, lo que puede pasar es que esa dependencia, a lo largo del tiempo, se descubran vulnerabilidades que van a estar en nuestro código. Es decir, si esa dependencia tiene esa vulnerabilidad, nuestro programa va a tenerla. Vamos a ver algunos ejemplos reales. Por ejemplo, en NPM, hace años hubo dos casos en los que pues, un módulo de NPM se vio infectado y bueno, otro básicamente hizo que un montón no sé exactamente ahora mismo el porcentaje, pero creo que era más del 90% de aplicaciones JavaScript, si actualizaban esa dependencia, dejasen de funcionar. ¿Por qué? Pues porque hay dependencias que están presentes en prácticamente el core de casi todas las aplicaciones que se usan en JavaScript. Vale. JavaScript no es el único lenguaje afectado. Por ejemplo, tenemos Python, en el que hace tiempo, en 2018, comprometieron la seguridad de uno de los desarrolladores de una librería e introdujeron un backdoor. ¿Qué pasó? Que todo el mundo que usaba esa librería se vio infectado. Entre ellos, pues, aplicaciones muy conocidas. ¿A qué nos lleva esto? A que muchas veces estamos desprotegidos porque los propios gestores de dependencias no tienen controles realmente útiles o digamos, fuertes sobre las vulnerabilidades. Entonces, ¿qué nos queda? Hacerlo nosotros. Si echamos un vistazo aquí a esta gráfica, podemos ver las nuevas vulnerabilidades en cada uno de los gestores de dependencias según cada lenguaje. Tampoco nos vamos a meter en qué lenguaje es más seguro, porque al final no es a lo que venimos, pero si os fijáis, no hay ningún punto en el que el nivel de vulnerabilidades decrezca, siempre va hacia arriba.
Eso es porque cada vez hay más dependencias, más librerías que podemos descargar, más vulnerabilidades y cada vez se hacen más estudios de estas dependencias, digamos, con mala intención o con buena para sacar vulnerabilidades y ver qué fallos pueden tener. Si las hacemos los analistas de seguridad, pues bien, lo publicamos y ya está, pero también hay que tener en cuenta que muchas de estas vulnerabilidades probablemente no hayan sido descubiertas con buena intención. Y bueno, si os fijáis, esto llega hasta 2018, os puedo decir que esto sigue aumentando cada día. Bueno, como bien comentaba también mi compañero Carlos Tilleruelo, hay mundo más allá de las dependencias, ¿vale? También en desarrollo existen los ataques a la cadena al supply chain, a la cadena de suministros, y se pueden hacer de varias formas. Por ejemplo, hay dos casos muy conocidos. Uno fue el Xcode Ghost, que, bueno, básicamente fue un ataque, fue real. Lo que hacían era, engañar a la gente para que descargase el Xcode, que era el único, bueno, era o es el único IDE con el que programar para Mac, y lo que hacían era cambiar el repositorio y hacer que la gente se bajase un Xcode modificado en el que directamente en el Xcode había malware. ¿Qué pasaba? Que claro, eso es un sistema de desarrollo. ¿Qué aprovecharon los malos para hacer? Pues cada aplicación compilada con ese IDE ya modificado extendía el malware dentro de cada aplicación. O sea, cuando tú lo compilabas, metía el malware dentro de la aplicación que tú habías programado. Esto sería otro tipo de ataque a la cadena de suministro. Otro que, bueno, no he conseguido screen, pero bueno, os lo cuento, fue una distribución de Linux, de las más conocidas, no voy a decir cuál por no dar tampoco detalles, pero bueno, hace años comprometieron la seguridad de su repositorio, modificaron el código y publicaron las ISOs con malware. Entonces, cada persona que bajaba esa ISO y se la instalaba, directamente tenía malware, y si desarrollaba algo en esa distribución que había sido comprometida, muy probablemente su software estaría comprometido. Vale, pues bueno, estos son algunos ejemplos de vulnerabilidades en dependencias y luego un poco de cadena de suministro para que veamos que son cosas que pasan y que también hay que estar alerta. Vale, ¿cómo prevenimos esto? Pues básicamente hay que eliminar las dependencias no usadas, porque si no las usamos no tiene sentido que estén en nuestros binarios, porque lo único que puede pasar es incompatibilidades y vulnerabilidades de seguridad. Monitorizar las versiones usadas es muy importante porque, bueno, muchas veces, por ejemplo, tenemos dependencias de otras dependencias que nos obligan a usar ciertas versiones de ciertas librerías porque si no, no son compatibles. Y tendemos a estancarnos en esas versiones que van quedando obsoletas. Si no revisamos estas versiones, es muy probable que a la larga tengan vulnerabilidades. Y luego monitorizar las propias vulnerabilidades de nuestras dependencias, estén o no actualizadas. Y la mayoría de soluciones, la mayoría de veces la solución es directamente actualizar la librería. ¿Cómo podemos hacer esto? Pues se puede hacer de varias formas. Lo que no es recomendable es hacerlo a mano porque es una labor tediosa y porque el fallo humano también está ahí. Entonces, bueno, existen ciertas alternativas automáticas para hacer esto, como puede ser, por ejemplo, GitHub Dependent Bot, que es una utilidad de GitHub, que bueno, GitHub es un repositorio de código. Hemos puesto GitHub como ejemplo porque es el repositorio, digamos, de facto, pero bueno, muchos otros repositorios de código también implementan este tipo de cosas. Es una utilidad que lo que hace es cuando tú subes el código, lo analiza estáticamente, es decir, no lo ejecuta, simplemente lo lee. En este caso, lee nuestros ficheros de dependencias y lo va monitorizando. Cuando descubre que hay una versión nueva y tú no has actualizado, te notifica.
Y si descubre una vulnerabilidad de seguridad, te notifica y te insta a que actualices la dependencia o, si no hay solución, a que estés atento para cuando salga la solución. Entonces, bueno, es una buena ayuda porque nos ahorra ese trabajo y lo hace en todas las versiones de nuestro código. O sea, cada vez que nosotros cambiemos ese fichero, Dependabot lo va a leer y va a analizar nuestras dependencias. Esto lo podemos configurar desde la opción de seguridad del propio repositorio, junto con otras funciones de seguridad, como las alertas de escaneo de código, las políticas de seguridad, pero bueno, no vamos a entrar ahí, simplemente decir que podemos activarlo desde ahí, sin necesidad de instalar ningún software en nuestra máquina, ni meter ninguna dependencia más en nuestro proyecto. Esto es parte del repositorio de código, no parte del proyecto. O sea, perdón, sí, bueno, parte del proyecto, digamos, una dependencia extra. Otra opción, además gratuita, al igual que Dependabot, es Snyk, que, bueno, la funcionalidad es igual. Básicamente lo que va a hacer va a ser coger nuestro fichero de dependencias y lo va a analizar. Si hay alguna falla de seguridad o alguna versión nueva, pues nos va a notificar. Entonces, bueno, son varias alternativas. Tenemos otra alternativa más, que es, por ejemplo, Fossa, que también se dedica a la misma labor. Pero bueno, Fossa tiene también una cosilla extra, que analiza las licencias de nuestras dependencias y nos dice si hay incompatibilidades de las licencias, que también es una cosa, no es técnicamente de seguridad, pero bueno, nos puede venir bien. Entonces, bueno, ¿qué decir con esto? Que no son excluyentes. O sea, tú puedes tener dos herramientas de análisis de dependencias juntas y no va a pasar nada. De hecho, es lo recomendable. Por ejemplo, en nuestros proyectos muchas veces usamos Snyk y a la vez usamos Dependabot. No tienen por qué ser excluyentes. También existen algunos proyectos open source, Deep Tracing, que bueno, está descontinuado, pero lo hemos puesto aquí para ilustrar un poco dónde puede llegar el problema de esto, para que BBVA, que no es una empresa puramente tecnológica, sí que es cierto que tiene mucha carga tecnológica y sobre todo estos últimos años, decidiese crear su propia aplicación de monitorización de dependencias. Que bueno, actualmente no la tienen continuada porque hay opciones ya, digamos, ad hoc o por lo que ellos hayan decidido, pero bueno, digamos que llegó a ser un problema tan grande que hasta un banco decidió realizar su propia aplicación. Y luego, como hablábamos al principio de este bloque de OWASP, OWASP tiene también su propio software de análisis de dependencias, que es Dependency Check. Dejamos varias alternativas, no quiere decir que una sea mejor que otra. Lo que hay que siempre mirar es hacer un análisis de nuestro proyecto y, según las tecnologías, según nuestras dependencias, optar por uno o por otro. De hecho, nosotros en algunos proyectos usamos X y en otros Y, porque se adapta mejor. Entonces, bueno, lo que hacemos es dejar varias alternativas y, bueno, cada uno puede optar por la que más le convenga en su caso. Vamos a pasar ahora a la otra parte, que sería la auditoría de código, que en este caso nos vamos a centrar en la auditoría de código estático, que esto quiere decir que las aplicaciones que utilicemos no van a ejecutar nuestro código, simplemente van a leerlo y van a buscar problemas varios. O sea, pueden ser de seguridad o pueden ser otro tipo de problemas, como pueden ser, por ejemplo, bueno, luego lo comentará Carlos, pero por ejemplo, malas prácticas, o pueden aconsejarte realizar mejores prácticas de programación o clean code. Básicamente, a día de hoy valen para varias cosas. En nuestro caso nos vamos a centrar en seguridad y, bueno, lo que van a hacer va a ser, leyendo el código, intentar buscar fallos de seguridad en él. Hemos puesto, al igual que con el análisis de dependencias, hemos puesto varias. No quiere decir que una sea mejor que otra, o incluso algunas que no aparezcan aquí sean
sean peor, pero bueno, hemos usado estas principalmente porque son las que, o sea, hemos elegido estas porque son principalmente las que hemos usado a lo largo de toda nuestra vida como desarrolladores. Entonces, bueno, vamos a ver cómo funcionan estas herramientas. Y bueno, estas herramientas lo que hacen es coger nuestro código como si fuese datos, lo indexan como datos, o sea, es como si fuese texto tal cual, y luego nosotros podemos hacer consultas a ese código. Podemos crear consultas propias en la mayoría de programas de análisis de código y también tenemos consultas por defecto para las vulnerabilidades más comunes. Luego nos van a crear un portafolio de analítica, es decir, una lista de resultados y nos van a decir, pues bueno, a tu código le pasa esto, 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 esto y esto. Y con esos resultados, las aplicaciones también nos van a decir, para solucionar esta vulnerabilidad o este problema, tienes que hacer esto. Vale, ahora todo el mundo estará pensando que, bueno, que estas aplicaciones son mágicas y que con pasar esto valdría. Pues como bien ha dicho Carlos Cillerolo al principio de su bloque, en realidad esto es una ayuda. O sea, hay muchos falsos positivos y hay que hacerlo en gran parte a mano. Sobre todo las correcciones. Hay correcciones que no son del todo correctas, pero bueno, al final es como todo. Es algo que está en desarrollo y cada vez va funcionando mejor. Pero tener una herramienta de análisis de código estático, digamos que no es la panacea para todos los problemas. O sea, también hay que tener otro tipo de políticas, como por ejemplo lo que va a explicar Carlos Cuesta en el tercer bloque. Sí que es cierto que es recomendable al 100% tener este tipo de herramientas porque mejoran mucho la calidad de código y además evitan también el fallo humano, porque todos los programadores, por lo menos por ahora, veremos en el futuro, pero somos humanos, entonces, bueno, podemos meter fallos. ¿Vale? Entonces, bueno, una de las herramientas era Assembly, que bueno, era QL más LGTM, era realmente potente, estaba muy bien, y hablo en pasado porque básicamente GitHub compró Assembly y ahora desde el propio GitHub puedes activar las políticas de seguridad y el análisis de código y todo lo que hacía Assembly tenías que configurar tú, lo va a hacer automáticamente GitHub y te va a dar los reportes de código, de calidad de código de tu código. Entonces, bueno, esto igual que el Dependent Bot es algo que no tenemos que meter en nuestro proyecto y que tenemos ahí si queremos usarlo. ¿Es recomendable? Sí, eso no vamos a mentir, funciona bien, genera reportes sobre la calidad del código y te puede ayudar a mejorarlo. Y además analiza la seguridad del código. Entonces, bueno, pues es un doble win. Como Assembly también existe Keyone, que bueno, básicamente es otra herramienta de análisis de código. Como veis, pues hemos puesto una captura que nos puede dar el índice de riesgo, indicadores globales sobre calidad de código y bueno, el esfuerzo aproximado que deberíamos dedicar para mejorar nuestro código todo lo que deberíamos. También tenemos SonarQube, que bueno, es lo mismo, es una herramienta de análisis de código estático y bueno, se centra también en seguridad, también en clean code, tiene plugins para absolutamente todos los IDEs habidos y por haber y bueno, es recomendable, en realidad nosotros lo utilizamos mucho y bueno, al igual que las otras da muy buenos resultados. Bueno, también por último hemos añadido Fortify, que bueno, Fortify sí es cierto que está más centrada en seguridad, más que en temas de código limpio y demás, pero bueno, como veis, las funciones son las mismas, va a analizar nuestro código, nos va a dar una serie de gráficos, una lista de problemas y también nos dará posibles soluciones. Antes de cerrar y pasar al bloque de preguntas, explicar que también existen las herramientas de análisis de código dinámico, que son las que se hacen
o sea, las que se centran, perdón, en analizar nuestro código una vez que está en ejecución. No nos hemos metido aquí con ellas porque son, digamos, unas herramientas de análisis más de nicho y que se suelen utilizar menos, pero simplemente dejar por aquí que existen y que se deberían utilizar en muchos casos, si no en todos, pero bueno, que dejar que por aquí que existan y que pueden ayudar y ayudan mucho a reducir los riesgos de seguridad, aunque como bien ha dicho mi compañero Carlos previamente, tener una aplicación de análisis dinámico de código no sustituye a, por ejemplo, realizar un buen proceso de pentesting, porque al final también existen los falsos positivos, los falsos negativos y en la opinión creo que de la mayoría de personas lo ideal es combinar una herramienta de análisis dinámico con una herramienta, perdón, con un pentesting manual por una empresa externa. Y bueno, dicho esto, si hay alguna pregunta y si no, pues dejaré a Carlos acabar el tercer bloque. Perfecto, pues nada. Carlos, todo tuyo. Muy bien, vale. Tienes que dejar de compartir. Ahí está. Sí. He dejado ya, no sé si... Sí, Sí, ya me vale, ha perfecto. dejado aquí. Perfecto, pues nada, todo tuyo, Carlos. Bueno, espérate que me pide ahora las preferencias del sistema. No había compartido desde Zoom. Tengo que cerrar y reabrir. Un segundo. Bueno, si las tienes tú, lo digo para no cortar. Si lo pones tú y te hago clic a ti, ¿Se puede? ¿vale? Sí, sí Bueno, se digo puede, sí. que te hago clic con la voz. Ah, vale, sí, perfecto, sin problema. Es que tendría que salirme de la reunión y volver a entrar para que pille los permisos de compartir Dame pantalla. un Sí, segundillo y te lo pongo. sí, como es la misma presentación, pues ya está. Sí, sin problema. Vale, pues yo, la primera parte de la presentación pues va a hablar de la arquitectura de software, un poco para los que no os dedicáis al desarrollo de software. Creo que había una anterior, a ver. Vale, sí, esta es la primera. Vale, está bien. Para los que no os dedicáis al desarrollo de software os quería poner una metáfora, ¿no? Pues imaginaros que lo voy a comparar con una edificación de ladrillo, ¿no? Si tú pones a dos obreros a hacerte una casita de campo pequeña, pues es muy probable que te la hagan bien, que dure muchos años y que no se caiga nada, ¿no? Igual que si pones a dos programadores a hacer un proyecto de software pequeño, pues una cosa que se tarda un mes, se desarrolla y funciona. ¿Qué pasa cuando es más grande? Pues si tú pones a 100 obreros sin control de un arquitecto y es un edificio de 5 plantas y tiene un gran pórtico y tiene ventanas de cierto tipo, pues muy probablemente tenga un crecimiento descontrolado, las piezas no encajen bien unas con otras, tengas problemas estructurales, pues idénticamente pasa con el software, ¿no? Para eso está la arquitectura de software, ¿no? Para producir un crecimiento ordenado, ¿no? Entonces ese orden es fundamental para la seguridad también, aparte de que para que el sistema pueda evolucionar favorablemente, para que los costes de evolución no se disparen brutalmente al cabo de 1 o 2 años. Pues para la seguridad también es muy importante porque tienes más controlados los puntos de entrada, los puntos de salida, dónde guardar las cosas. Hay un orden que te ayuda tanto a controlar como a arreglar los fallos que puedas tener, ¿no? Se puede decir que tienes más controlada la superficie de ataque, ¿no? La superficie de ataque de una aplicación, pues son todos los puntos vulnerables de la misma, ¿no? Y pueden ser muchos, desde las peticiones que te llegan a través de REST hasta alguien que te hace un ataque de DOS o alguien que te inyecta código a través de un script que ha guardado en un punto determinado. Entonces, bueno, pues todo eso ayuda, ¿no? Pasa a la siguiente, por favor. Vale, esto sería el ciclo de desarrollo de software normal, el de toda la vida, ¿no? Que tenemos siempre estas fases, la toma de requisitos, cuando hablamos con el cliente y vemos qué es lo que quiere, con la persona encargada de negocio. Luego, pues los arquitectos y los desarrolladores realizan un diseño de software
donde bueno, se hace un diseño de la arquitectura, se hace un diseño de las clases internas de ese software y se hace un diseño también de los interfaces que va a usar el usuario, las pantallas y cómo va a ser el flujo, qué flujos va a haber, etcétera, ¿no? Luego se pasa a la implementación, que es ya cuando los desarrollos comienzan y el grupo de desarrolladores pues empieza a hacer pues, los hitos, empieza a hacer las fases hasta que tienen ya un producto terminado. A partir de ahí viene la comprobación, aunque ahora realmente siempre se ha puesto la comprobación después de la implementación, pero ahora realmente se hace un ciclo en la implementación de comprobación continua para detectar fallos en los primeros momentos y que ese crecimiento no vaya por vías que luego va a haber que echar para atrás. Entonces, bueno, pero siempre hay una comprobación final antes de subir una versión a producción, una comprobación ya más exhaustiva, ¿no? Y luego el lanzamiento, que es cuando ya la instalas en unas máquinas, abres los puertos, das servicio y la gente puede entrar y utilizarla, ¿no? Pasa a la siguiente, por favor. Vale, pues aquí que le hemos añadido una S más, esto sería, bueno, también hay una errata, sería SSDLC, que es Secure Software Development Lifecycle. Todas las partes de abajo, si os fijáis, pues ha crecido, ¿no? Teníamos requisitos, diseño, implementación, pues cada una de ellas va a tener una serie de tareas adicionales para completar la seguridad, ¿no? Y además nos han aparecido una a la izquierda y una a la derecha. La de la izquierda es la formación, porque bueno, de forma histórica los desarrolladores han dedicado a desarrollar y a crear cosas, pero nunca ha habido una necesidad tan acuciante de meter la ciberseguridad en todas las partes, ¿no? Entonces, hace falta formar a todas las áreas de desarrollo de software, porque interviene mucha gente, interviene la gente que toma requisitos, que a lo mejor el que toma requisitos no es un desarrollador de software, pero es un experto en hablar con los clientes, en saber sus requerimientos, a lo mejor es un experto en el negocio, por ejemplo, en el caso de los seguros, pues alguien que conoce mucho el negocio de los seguros, pues puede ser un candidato excelente pues para ir a hablar con un cliente y que le explique qué aplicación o qué desarrollo quiere hacer, ¿no? Pues esa persona también ya necesita una formación en ciberseguridad porque va a tener que hacer unas preguntas determinadas y va a tener que tomar una serie de datos determinados para luego poder cumplimentarlos en las siguientes fases, ¿no? También la parte del diseño, los arquitectos y los ingenieros que diseñan el software tienen que hacerlo de forma que, que mitigue esos posibles riesgos, ¿no? Entonces tienen que establecer requisitos del diseño, analizar la superficie de ataques que os explicaba antes y el modelado de riesgos. El modelado de riesgos consiste en explorar esos posibles ataques y materializarlos en cierta manera. Es decir, me pueden atacar por aquí haciéndome este tipo de ataque. Entonces, bueno, lo bueno es conocerlo. Dice, ya tengo ahí un posible punto de entrada, ¿no? Que lo voy a intentar luego más adelante mitigar, ¿no? Luego tendríamos la implementación, que es el desarrollo puro y duro. Ahí pues intervienen todas las herramientas que nos ha estado contando Juan Ángel y Carlos, herramientas que van a ayudar al programador en tiempo real, según está desarrollando. Le dice, aquí puedes tener un fallo, esto puede ser un fallo de seguridad. Entonces lo arreglas en ese mismo momento y no lo vas acumulando ni dejando para más adelante, ¿no? Luego también necesita una formación que hay funciones que no son seguras y deberías de conocerlas para decir, oye, esto no se puede hacer así, ¿no? No puedes deshabilitar el CSRF en una aplicación web, cosas ya muy técnicas, ¿no? Y luego en análisis estático, que las herramientas que hemos visto antes, aparte de darte vulnerabilidades de seguridad, también te dan pues lo que se llama code smells, olores de código, ¿no? Cosas que huelen mal en tu código, ¿no? Entonces te da ciertas pistas para decir, oye, esto es mejor que lo hagas de esta otra manera, ¿no? Entonces esas herramientas están bien porque también forman al desarrollador en cómo desarrollar software mejor y más seguro, ¿no? Y luego tendríamos la comprobación, que para eso siempre hay o casi siempre, hay un departamento que se encarga de eso, que es el departamento de testing, y va a hacer distintos tipos de comprobaciones. Pues va a hacer un análisis dinámico, que es con la aplicación en funcionamiento. Pues hay otras aplicaciones que emulan a un hacker e intentan colarse a través de los interfaces REST, colarse a través de script en base de datos, etcétera, ¿no? Entonces, esas herramientas vienen bien como una parte del testing. Luego ya hablaríamos del penetration testing, que sería una persona muy conocedora del mundo de la ciberseguridad intentando romper una aplicación o entrar a una aplicación
Eso es la mejor manera, ¿no? Luego también tendríamos el testing difuso, que es, bueno, pues en las entradas de datos poner cosas sin sentido, cosas que el programador a lo mejor no está preparado que le pongan y a lo mejor la aplicación se rompe porque le ha metido un dato más largo de lo común o un nombre con unos caracteres extraños, ¿no? Y ahí el departamento tiene que hacer una revisión de esas superficies de ataque que hemos identificado antes. O sea, antes las identificamos, luego las mitigamos en el desarrollo y ahora se comprueban. Con lo cual es muy importante que en esa fase de diseño se hayan identificado, porque si no pasarían inadvertidas en las otras fases, ¿no? Luego tendríamos el lanzamiento, pues que antes, hace muchos años, se limitaba a que funcionase bien, a que hubiese un buen rendimiento o en el momento que despliego el software en un servidor, pero ahora realmente lleva muchas más labores, ¿no? Tengo que tener un plan de respuesta a incidentes, con lo cual tengo que tener, a lo mejor decir, oye, pues tiene que ser una aplicación 24/7, pues tengo que tener un sistema de respaldo para que entre en caso de caída de o estén ambos funcionando de forma paralela para que si cae uno, inmediatamente el otro esté dando el servicio, ¿no? También hay que revisar la seguridad final y también el lanzamiento del archivado. Es importante que se obtengan en la fase de requisitos todos los datos que tengamos que encriptar, que tengamos que securizar, porque muchas veces los ataques no es que nos vayan a hacer ransomware, a lo mejor nos están robando datos. ¿Os acordáis, por ejemplo, de los papeles de Panamá tan famosos? Eso fue una empresa, un gabinete jurídico, que llevaban 2 años en la franja blanca, o sea, que había salido un parche para uno de los servidores que tenían, pero no lo habían puesto. Y llegó un momento que un hacker dijo, ostras, mira, aquí están usando esto y tiene esta vulnerabilidad. Pues se coló y se lo robó. ¿Qué pasa? Pues que hace falta un observatorio. O sea, realmente cuando tú tienes algo desplegado y en funcionamiento, hace falta alguien que esté pendiente de las herramientas que tú tengas desplegadas para ver su estado actual a nivel de ciberseguridad, que si se ha detectado algo, poner el parche al día siguiente. Entonces, bueno, eso es otra parte importante, ¿no? Y luego tendrías una respuesta, que es cuando tienes un incidente, pues ejecutar los planes que hayas hecho, que los tienes que tener bien documentados y ser acordes con la naturaleza del software, ¿no? Pasa a la siguiente, por favor. Vale, entonces, ¿y cómo hago para crear un plan SSDLC? Me pongo a comprar herramientas, me pongo a formar a los programadores, ¿no? Tiene que salir de dirección. Al final, la dirección tiene que crear un equipo de seguridad que esté dedicado a cada proyecto y que va a funcionar fuera de la PMO. Solo se va a dedicar a eso y va a constar de oficial de seguridad, arquitectos de seguridad, tester de seguridad, todos ellos formados, como os comentaba antes, para llevar a cabo y gestionar esas actividades. Y lo que tiene que hacer dirección es definir los roles y las responsabilidades y cruzarlos a través de un diagrama RASCI con el personal. Entonces, pasa a la siguiente, que tenemos aquí un ejemplo de RASCI. Esto sería el ejemplo, el gráfico que debería hacer dirección, donde tienes pues las 5 letras de RASCI que simbolizan quién es el responsable de hacer algo, quién es el responsable de aprobar algo, quién es el responsable de dar soporte para esa tarea, quién es el consultado para ver si eso se puede hacer y quién es el informado de cómo ha quedado eso, ¿no? Entonces, mediante esos roles, pues tenemos todas las partes disponibles. Yo creo que no hace falta que entre en cada uno, pero bueno, realmente el responsable es quien va a realizar la tarea. Suele ser un responsable por tarea. Si hay 2 responsables es que probablemente tengamos que dividir esa tarea en 2, porque habremos mezclado algo. Luego tenemos el aprobador, que es el que realmente se responsabiliza de que esa tarea se realice y de rendir cuentas sobre su ejecución a quién, al informado, ¿no? Solo puede existir una persona que deba rendir cuentas, o sea, solo puede haber un aprobador por tarea y será ejecutada por el responsable. Vale, el soporte es el encargado de dar soporte técnico. Pues es el perfil que más tiene que conocer la ciberseguridad, entraría dentro de lo que sería el CISO o dentro de una empresa externa que nos esté dando apoyo de ciberseguridad. Si no somos una empresa muy grande y no tenemos esa figura, pues lo podemos subcontratar y obtener ese soporte en el momento, ¿no? El consultado, que bueno, sería el rol para quien tiene información o capacidad necesaria para realizar esa tarea, y el informado, que bueno, pues puede ser dirección de que eso se ha llevado a cabo, esa tarea
se ha realizado, o puede ser el team leader o el jefe de proyecto o el product owner, ya depende un poco de la naturaleza, pero es a quien vamos a informar que eso se ha realizado. Pasa por favor a... Vale, aquí tendríamos un ejemplo de Rusty. Para toma de requisitos, pues tenemos que Ricardo es el responsable, se va a informar a Esteban y a María, Mariana es la aprobadora y Luis es el que está dando soporte a todos, ¿no? Entonces, bueno, pues aquí se hace ese cuadrante y eso hay que establecerlo al principio, porque tiene que quedar claro, porque son muchas tareas y mucho personal y muchas fases las que se mueven con un plan de seguridad, ¿no? Con un SSDLC, ¿no? Entonces, el primer término tiene que quedar muy claro. Para este proyecto, ¿quién tiene que hacer cada cosa, ¿no? Entonces, eso ya luego activa unos protocolos que hace que sea más llevadero y que las cosas no queden en vía muerta, ¿no? Vale, pasa por favor a la siguiente. Vale, bueno, aquí os ponía un par de conceptos de cosas que se han hablado. La superficie de ataque, que es, como os decía, la suma de las vulnerabilidades, vías o métodos, que también se llaman vectores de ataque, que los hackers pueden utilizar para tener acceso no autorizado a la red o a los datos, porque ya no solo se trata de que puedan entrar a nuestra página web, a nuestro sistema, ¿no? Sino que a lo mejor están entrando a datos confidenciales, ¿no? Que eso en la fase de requisitos hay que tenerlo muy en cuenta para decir estos datos tienen que ir encriptados, estos datos tienen que ir ofuscados o usar la esteganografía. Eso ya, bueno, pues el que toma los requisitos y el que diseña el software es el que tiene que tener en cuenta todo eso para que en caso de que alguien haya conseguido entrar, por ejemplo, a un servidor y tenga acceso a ficheros de datos, que no pueda desencriptar esos datos. O si tiene acceso a una base de datos, las bases de datos también pueden estar encriptadas, no pueda tener acceso a los datos en sí, a no ser que conociese ya el algoritmo de encriptación. Que eso hay otras maneras, mediante key vaults, de guardarlos en otro punto y tal, ¿no? Entonces, todo eso hay que tenerlo en cuenta para ir cerrando puertas. Cerrando puertas, acceso a datos, acceso a sistemas, etcétera, ¿no? Y luego está el modelado de amenazas, que es lo que os comentaba, que bueno, se toma la definición de requisito de seguridad. Hay que crear un diagrama de la aplicación para tener una visión a vista de pájaro de cuál es nuestra aplicación e identificar las distintas amenazas, ¿no? Por los distintos puntos que pueden entrar, ¿no? Luego tenemos que hacer un plan para mitigarlas, es decir, cómo puedo mitigar estos riesgos. Cada una de las que he hecho las mitigo. Y luego eso en desarrollo es cuando también se programa esa mitigación. Y luego es testing el que verifica que se hayan mitigado y que realmente no se puede acceder. Pasamos a otra, por favor. Vale, arquitectura de software. Pasa a la siguiente. Vale, esto es lo que explicaba antes del edificio, ¿no? De la casita de campo o del rascacielos. Tener una arquitectura es de máxima importancia para la definición e implementación de todas las fases del SSDLC, o incluso si no es seguro también es importante, porque si no al final se nos cae el edificio, ¿no? Desde el punto de vista de la seguridad, una arquitectura limpia, que ahora explicaré un poco el concepto, se llama Clean Architecture, es una arquitectura que viene ya desde hace casi unos 20 años, en muchos casos sustituyendo a la arquitectura de capas, que es una arquitectura también buena, pero que puede tener muchos problemas a no ser que estés muy encima. Esta a mí me gusta mucho más, deja las cosas en su sitio, deja mucho más claro los puntos de entrada y aísla las capas de una forma mejor, ¿no? Ayuda a aislar los puntos, etcétera. Y una cosa muy importante que tiene la arquitectura limpia es que hace el código mucho más testable. ¿Qué es más testable? Pues luego veremos con 3 diapositivas de test a qué me refiero con testable, pero en realidad es verificar que el software está funcionando y que cada ladrillo que he puesto sigue funcionando y que cada interacción de un ladrillo con los ladrillos que utiliza, en este caso serían clases, ¿no? Funciona. Y luego también, a nivel de arquitectura también hay test, es que cada cosa esté en su sitio. O sea, que yo no puedo estar usando una clase de dominio desde la capa de aplicación. Tampoco voy a entrar en temas muy técnicos, pero es un poco como si pusiésemos una serie de bordes a las distintas capas que vamos haciendo. Una capa es un conjunto de clases al final, una clase es una unidad de código donde yo escribo cosas. Entonces todo eso tiene que ir en su sitio, ¿no? Si todo eso se te descontrola porque no hay arquitectura y no está definida, al final tu código se difumina en miles de clases. Al final una aplicación grande puede tener decenas de miles de clases.
O sea, como si fuesen decenas de miles de ladrillos, que si tú has tenido un montón de programadores sin supervisión y sin control de la arquitectura, pues acaba siendo una gran pelota de cables que tiras de un cable y se rompe otro. O se rompen 3, arreglas una cosa y se rompen 5. Entonces, eso es muy difícil. Llega un punto en que es muy difícil de evolucionar, incluso de mantener, ¿no? Hay empresas que cuando tienen uno de esos consiguen al final hacerlo funcionar y dicen, esto ya no lo vamos a hacer evolucionar más, porque no tiene arquitectura, es un gran embrollo y cada vez cuesta más, es exponencial, ¿no? Pasa a la siguiente, por favor. Vale, aquí a mí siempre me gusta poner este ejemplo de las canicas, porque es que se parece mucho, es una metáfora muy buena. A la izquierda tendríamos cómo queda nuestro código usando una buena arquitectura y usando testing y teniéndolo todo bien controlado desde el principio y bien supervisado por un arquitecto de software y con una continuidad. Y a la derecha vemos cómo queda pues un proyecto que cada programador tira por un lado, que todos utilizan la misma clase de servicio cliente, por ejemplo, para meter su código o lo que ellos necesitan. Esa clase va engrosando, se crea una canica gordísima que luego depende de muchas pequeñas y de otras gordas. Las dependencias entre las clases son que una clase usa otra, ¿no? Entonces, si tú tienes todas esas canicas y están además entre ellas enraizadas o enredadas de alguna manera, llega un momento en que es inmanejable, ¿no? Hace falta que quede como el de la izquierda. Vale, pasa a la siguiente, por favor. Ahora vamos a ver otras buenas prácticas importantes también en el desarrollo, como el Code Review, que se trata de la revisión de código, ¿no? Aquí veis un grafiquito donde hay 5 programadores en medio y luego hay uno arriba, que sería el team leader o el arquitecto, y hay uno rojo. El que está en rojo, pues probablemente sea un junior que acaba de entrar al equipo, que no conoce el negocio, en este caso seguros, puede ser financiero, etcétera, ¿no? Banca, y tampoco conoce muy bien las herramientas de desarrollo, ni los lenguajes de programación, ni a lo mejor lleva programando 1 año o 2 y todavía no sabe muy bien cómo hacerlo, ¿no? Entonces, si tú no revisas el código de esa persona, que muchas veces hay muchos proyectos donde no se revisa, cada uno va haciendo su trozo, pues esa persona te está introduciendo código de muy baja calidad dentro de tu repositorio. Y eso al final llega un momento en que salta. A lo mejor te ha hecho unas estructuras que no eran necesarias porque eso se hacía de otra manera. O a lo mejor te ha introducido unos fallos que ya saltarán cuando se van en producción, ¿no? Entonces el code review te produce estos problemas. Código fuente heterogéneo, o sea, muy diferente entre un programador y otro, lagunas en el conocimiento de la aplicación y código duplicado. Código que ya estaba hecho en un sitio, como él no conoce la aplicación, pues lo hace en otro, ¿no? Y la calidad está condicionada por esos 3 puntos, ¿no? Pasa a la siguiente, por favor. Vale, con Code Review lo hemos puesto ya en verde. ¿Qué es lo que se hace? Cuando ese programador sube su trozo de código que haya hecho ese día, pues al final lo que hacen es 2 personas del equipo lo revisan. 2 personas, que puede ser el team leader o personas senior, revisan lo que ha hecho. ¿Qué producen con eso? Esa revisión, además, lo vas haciendo dejando comentarios en la línea. Oye, esto mejor sería así, o esto mejor sería de tal manera. Pues esa persona está aprendiendo. El junior va aprendiendo porque le estás comentando lo que está haciendo mal en el día o cómo lo podría hacer mejor. Entonces, con el paso del tiempo, está aprendiendo del negocio y está aprendiendo a programar mejor y a tener buenas prácticas, ¿no? Entonces, es un punto que es fundamental. Hay gente que dice, ya, es que lleva tiempo, claro, porque yo estoy haciendo mi software y yo soy senior y de repente tengo que revisar lo de Pepito. Entonces, ya, lleva tiempo, pero al final ahorras tiempo, porque lo otro son bombas de relojería que al final, si tú no vas haciendo todas esas buenas prácticas, al final sí que gastas tiempo. O sea, realmente son ahorros de tiempo, ¿no? Entonces, esto sería el code review fundamental, ¿no? Pasa al siguiente, por favor. Aquí pasaríamos al testing unitario. El testing unitario, para que lo entendáis bien, cuando los programadores vamos a generar código, lo hacemos en clases. Una clase es como un trozo de código, como una unidad, que puede ser como unas 100, 150 líneas de media, donde resolvemos algo. Esa clase resuelve una necesidad que haya, ¿no? Y solo una, no se mete a resolver todo, o sea, es como algo unitario, ¿no? Sería como un ladrillo en la construcción. Si nosotros dejamos ese ladrillo
sin testear que esté funcionando, cuando tenemos decenas de miles de ladrillos, porque luego esos ladrillos, unos están dependientes de otro. Si yo cambio en un punto donde depende, me puede fallar un ladrillo previo. Entonces, ¿qué es lo que hacemos? Chequear cada ladrillo. Un ladrillo tiene que, o sea, una clase tiene que hacer 3 cosas, por ejemplo. Bajarse algo de la base de datos, comprobar que el no sé qué y cambiar un estado de otra cosa, dependiendo de eso. Pues el testing lo que hace es provocar esas 3 funcionalidades invocándolas y chequeando sus resultados. Entonces, si tenemos que hacer un cálculo, pues le podemos pasar unos parámetros determinados y esperar un resultado. Entonces lo chequeamos. Entonces, al final puedes tener decenas de miles de tests, pero estás chequeando todos los ladrillos. Y eso al final hace que la construcción sea sólida. Pasamos a la siguiente. Testing de integración es otro tipo de test donde lo que haces es unir las distintas piezas que tienes. Tú, por ejemplo, cuando te entra una petición web de un usuario que desde su frontal te ha hecho una petición, pues una consulta. Pues esa consulta te va a entrar por tu interfaz REST, va a pasar a un controller que va a lanzar un caso de uso, ese caso de uso va a acceder a la base de datos, va a recuperar unos datos, va a ir a un presenter que lo va a formatear y le va a devolver el resultado en un formato determinado, ¿no? Entonces, esa petición ha pasado por muchas capas de la aplicación, por la capa de la capa web, por la capa de dominio para ver unas reglas, por la capa de base de datos. Entonces, lo que se hace con el test de integración es generar esa llamada de forma ficticia. Para decir, voy a lanzar un test. Pues lanzo esa llamada y digo, vale, luego tiene que haberme quedado en la base de datos estos registros, tiene que haberme devuelto este resultado y he chequeado todo ese flujo de una forma transversal, ¿no? Entonces, esto también es importante para que no se nos descabece, no se nos descontrolen las interacciones entre nuestras distintas piezas, ¿no? Son test un poco más caros de hacer, porque al final tienes que estar lidiando con muchas capas y son test un poco más grandes, ¿no? Vale, pasamos al siguiente, que sería ya el test de arquitectura, que aquí, bueno, pues dentro de la arquitectura se tienen varias capas. En la arquitectura limpia tienes la capa de dominio, que es la central, que es donde tienes las reglas de dominio, que sería, por ejemplo, en el tema seguros, sería el cálculo de una póliza de seguros, dependiendo de las ramas, etcétera, de seguro, pues te podía hacer unos cálculos, otras cosas, ¿no? Todas esas reglas es la capa interior. Luego tienes una capa exterior, que es la capa de aplicación, que es donde están los casos de uso. Pues dar de baja una póliza, dar de alta una póliza, cambiar un titular de una póliza, etcétera, ¿no? Y luego tienes las capas de fuera, que es la capa de infraestructura. Ahí lo que tienes pues, son las bases de datos, la mensajería, las entradas que te vienen por la web. Entonces, cada cosa está separada en su capa. Y aquí lo que se hace con el test de arquitectura es poner unas reglas para que nadie ponga una cosa donde no debe. Porque a lo mejor hay alguien que pone algo que debería estar en dominio, lo pone en infraestructura o hace un uso saltándose una capa, etcétera, ¿no? Entonces eso también es importante porque lo que te hace es mantenerte esas capas limpias y bien definidas y sin dependencias entre ellas. Vale, pasamos a la siguiente. No sé si había muchas más. Ah, bueno, Clean Code. Clean Code es una forma de programar que lo que hace es buscar la uniformidad y la lectura fácil del código, ¿no? Porque el código, dicen que hay unas métricas por ahí que se escribe una vez y se lee más de 10. O sea, yo escribo ahora una clase, pero yo luego me voy a trabajar a otro lado o yo me jubilo y al final ese código va a seguir vivo durante mucho tiempo y alguien lo va a tener que modificar, alguien lo va a tener que leer. Entonces, si yo lo escribo de una forma clara, con una serie de normas, va a facilitarle luego a esa persona la lectura, con lo cual esas 10 veces que alguien, que pueden ser distintas personas, tengan que leer, les voy a facilitar el trabajo y va a ser un ahorro de tiempo, ¿no? ¿Cómo se hace? Pasan a la siguiente, por favor. Pues los nombres, usar nombres con significado, usar nombres fáciles de pronunciar, nombres que se puedan buscar dentro del código. Para los nombres de clases hay que utilizar, por ejemplo, cliente, póliza. Para los nombres de las funciones, utilizar verbos más nombre, get cliente, delete póliza. Utilizar solo una palabra por concepto. Por ejemplo, yo podría tener, a lo mejor un programador pone update cliente, el otro a lo mejor escribe actualiza cliente y otro programador dice modifica cliente. Entonces, si yo estoy en un equipo de 7 programadores, cada uno va a utilizar un verbo diferente y luego eso hace difícil a la hora de leer el código, ¿no? Porque me pueden haber usado cualquiera de estos 4 verbos y yo tengo que saber que es lo mismo.
Pues no hay que saber que es lo mismo. Hay que llegar a unos acuerdos antes de empezar, decir, todo lo que sea actualizar va a ser update, todo lo que sea tal va a ser get, todo lo que sea va a ser insert y cliente va a ser siempre cliente. Entonces, bueno, pues ahí das con una nomenclatura que facilita el tema, ¿no? Las funciones pues deben de ser pequeñas y hacer solo una tarea. No abusar de las sentencias switch when, bueno, esto ya son cosas más técnicas. No pasar más de 3 argumentos e intentar evitar los tipo flag. Los tipo flag son que yo paso un flag a una función y decir, si el flag es verdadero, haz esto, si es falso, haz lo otro. Eso está mal, debería de partirse en dos funciones, ¿no? Porque si no al final eso te va dando complejidad de código, ¿no? Y evitar los comentarios, a no ser que sean algo indispensable que esté ahí para que den una pista muy importante al programador, algo de negocio, algo que se está haciendo así por una razón, porque bueno, luego hay gente que no los actualiza en el código, no actualiza en el comentario y hay discrepancias. Entonces, si tú te metes en el código y lees el comentario, pero no ves el código, te puede estar engañando, porque a lo mejor el comentario es de hace 2 años y el código se ha modificado hace 1 y no está haciendo lo que, entonces te puede dar lugar a error, te puede dar lugar a problemas grandes, ¿no? Y por último, tener clases pequeñas y con una responsabilidad única. Una responsabilidad única es que solo puedan cambiar atendiendo a un factor, no a muchos. Vale, yo creo que con esto ya hemos acabado, Juan Ángel, ¿o queda alguno? Sí, con esto ya hemos acabado. Y además yo creo que me he pasado 4 minutos. No sé si tendréis alguna pregunta. Bueno, pues no sé si hay alguna pregunta. En todo caso, yo felicitaros porque además os habéis ajustado muy bien al tiempo. ¿Sí? ¿Hay alguna pregunta, perdón? Luis Boya Blanco, 17. Sí. Bueno, yo creo que No. Sí. se ha metido por ahí Se le ha colado el no micrófono. pasa nada. El micro. Muy bien. Bueno, pues nada, oye, la verdad que lo dicho, yo creo que es un placer escucharos, ¿no? En esas 3 visiones que nos habéis aportado cada uno de vosotros y sobre todo, ¿no? Que la seguridad nunca está de más, todo lo contrario, y en un sector como el asegurador, ¿no? Si cualquier sector tiene que ser seguro, pues como suele decir, predicar con el ejemplo no es la mejor forma, sino la única, ¿no? Con lo cual yo creo que el sector asegurador, todas las personas que nos dedicamos de una u otra forma, pues tenemos que tener muy en cuenta pues bueno, que el desarrollo de software, el desarrollo de cualquier solución tecnológica tiene que tener en cada momento pues esa visión, ¿no? De la seguridad. Y yo creo que nos habéis dado 3 lecciones fantásticas. Agradeceros a todos los que seguís conectados, los que se han conectado también, que nos han dicho, bueno, luego lo veré porque ahora tal como sé que está grabado. Entonces, en todo caso, a todas las personas también que lo van a ver después de este vídeo, que no están en estos momentos viéndonos, pero que que van a verlo grabado en YouTube. Y bueno, esperamos que os haya parecido interesante este formato y por nuestra parte estamos muy orgullosos también de contar con Defandel y con Byron Labs en el hub, ¿no? De donde provienen, ¿no? Pues Carlos, ¿no? Cuesta, Carlos Cilleruelo y Juan Ángel López. Y bueno, de ellos son unos referentes, o sea que cualquier cuestión que podáis tener al respecto, pues ellos son las personas que os pueden ayudar en cualquier momento y bueno, pues nuestra misión como hub es simplemente acercaros, ¿no? Y que entre vosotros pues podáis bueno, pues desarrollar soluciones de éxito y seguras, nunca mejor dicho. Pues lo vamos a dejar aquí si os parece. No sé si alguno tiene algo más alguna observación más, algún feedback. En todo caso, como sabéis, estamos conectables por cualquier canal, por cualquier medio, así que muchísimas gracias a todos y nos vemos en la siguiente masterclass, en la siguiente iniciativa que organicemos de Insurtech Community Hub. Muchas gracias a todos. Gracias a vosotros. Gracias a vosotros. Gracias. Un abrazo. Hasta luego. Hasta luego. Chao.